Amén, amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta noche estar aquí en su casa de adoración. ¿Cuántos están contentos, bendecidos? Y el que no lo está, así se va a ir en el nombre del Señor. Amén. Bien, amados, rápidamente, esto que está de este lado, está aquí, esta maqueta desde el domingo pasado. No sé si se anunció, pero el pastor ha tenido unos cuantos problemitas de salud. No sé si en este culto se anunció, porque yo no estuve el martes pasado. Tiene un poquito de tortícolis y está en un tratamiento. Ya él hoy volvió de nuevo a predicar, pero los dos primeros cultos, después que terminó de predicar, le volvió un poquito el dolor y por eso me pidió que estuviera con ustedes esta noche. Seguimos orando por él, pero por eso no está aquí hoy. Entonces, yo no les voy a dar todos los detalles, no hay mucha información, el pastor se los dirá el próximo domingo. Sencillamente, esta es la visión. Cuando termine el culto, todos pueden venir, verla. El domingo que viene el pastor les va a mostrar un video muy bonito de lo que se tiene, y el objetivo de esto es simplemente orar. Es unas instrucciones que Dios nos ha dado. Y nosotros creemos que nuestro Dios es más que poderoso en hacer esto una realidad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que esa es simplemente la visión de hacia dónde vamos. Cuando termine el culto, les invito a todos a que pasen por aquí y lo puedan ver. Y recuerden que el objetivo es orar. Es orar por eso, para que Dios abra las ventanas de los cielos. Amén. Vamos a orar. Quiero pedirle que ore en este momento conmigo. Cierre sus ojos. Te adoramos, Rey de Reyes, Padre eterno, Señor de nuestras vidas, Padre de las luces. Recibe toda la adoración, recibe toda la gloria, Rey de Reyes. Papá, tú eres el objetivo de este culto. Las alabanzas, la adoración se entonan para ti, mi Rey. Se entonan para agradarte a ti, Dios Todopoderoso. Te cantamos a ti, te ofrendamos a ti. Y asimismo también, Señor, queremos que quien nos hable en esta noche seas tú, mi Dios. Tu pueblo está aquí presente, Rey de Reyes. Bendice a cada uno de tus hijos, a todos aquellos que visitan en esta noche, Rey amado. Que tu palabra, mi Dios, haga el efecto necesario en cada vida, en cada corazón, de acuerdo a tu voluntad, mi Dios. El que vino débil se vaya fortalecido en el nombre de Jesús. El que vino buscando una palabra, la reciba, Padre amado. El que necesite levantarse, Señor, reciba de ti la fortaleza en esta hora, Dios amado, porque tu palabra no nos deja nunca igual, mi Dios. Por eso te adoramos, por eso te bendecimos, por eso te damos gloria y honra, Señor. Úsame para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vaya conmigo por favor al libro de Mateo, al capítulo 16. Mateo capítulo 16 y en el verso 1. Dice ahí la demanda de una señal. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Voy a repetir ese versículo en este momento. No porque la palabra hipócrita sea agradable, pero hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, subraye eso ahí. O sea, ustedes saben distinguir algunas cosas, pero otras no. Sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Voy a dejarlo ahí porque más tarde vamos a leer del 5 en adelante. Muy bien, me prestan atención, por favor, en este momento, para decirles lo que siento de parte de Dios en esta hora, comunicarles.
A lo largo del ministerio de Jesús, nosotros vemos que Él tuvo que hacer frente a mucha gente. En el momento en el que tú te levantas a trabajar para el Señor, tú tienes que saber que vas a enfrentar diferentes tipos de oposición. Porque en el momento en el que tú te levantas con una palabra de Dios, el enemigo va a hacer todo lo posible por entorpecer, por hacerte caer, por negar, por hacerte entrar en dudas de aquellas cosas que Dios te ha dicho. ¿Recuerdan ustedes la parábola del sembrador? Lo primero que nos dice ahí el Señor es que esa semilla que es plantada, que es la palabra del Señor, el enemigo trata de arrebatarla de aquel que no lo entiende. Entonces, en el momento en el que tú recibes algo de parte del Señor, o que tú te levantas a predicar o te levantas en obediencia, tú tienes que saber que Satanás no se va a quedar tranquilo, sino que él va a tratar de entorpecer tu obra, de entorpecer tu trabajo delante del Señor, de la misma manera como lo hizo con el Señor Jesús. Jesús enfrentó la oposición una y otra vez. Y yo quiero subrayarte algo muy importante en este momento. La oposición que Jesús enfrentó, la mayor parte no vino de los incrédulos. La oposición que Jesús enfrentó en su mayor grado no vino de ateos, no vino de personas que decían no creer en el Señor. Venía de aquellos que proclamaban servirle a Dios, venía de aquellos que se creían muy santos, venía de aquellos que se creían muy consagrados al Señor. Todos nosotros en la palabra, en el Nuevo Testamento, hemos leído que Jesús se enfrentaba muy frecuentemente a este grupo de personas que se hacían llamar los fariseos. También estaban los saduceos, pero el que más se repite, el que más vemos con el que Jesús tenía frecuentemente choques era con los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los saduceos? ¿Y por qué en este momento se ponen de acuerdo para enfrentar de una manera muy mordaz a Jesús? Porque dice la palabra que fueron delante de él para tentarle. Ojo con esto, los fariseos era una especie de partido, un grupo, una asociación religiosa de judíos que se fundó con el objetivo de proteger la cultura judía de la influencia helenística. En el tiempo de Jesús, el tiempo donde la cultura griega, su paganismo, sus malas costumbres, su falta de su moral relajada, estaba impregnándose en todas las culturas. Y los fariseos se levantan para luchar en contra de estas cosas. Ellos se levantan en contra de esta influencia que ellos consideraban negativa y se levantan con un buen objetivo en inicio. Porque muchas veces hay muchos hombres de Dios que comenzaron bien. Usted lee la historia del rey Saúl y usted se va a dar cuenta que Saúl en sus inicios comenzó bien, pero después comenzó a importarle otras cosas. Después comenzó a aguar un poquito el mensaje. Y es que cuando el enemigo no puede detenerte, entonces va a tratar de comprometer tus principios, va a tratar de echarle agua a tu jugo, va a tratar de, si no pudo detenerte, va a tratar por lo menos de desviarte del objetivo donde tú estabas. Porque los fariseos comenzaron bien. Su objetivo y su enfoque principal era la ley del Señor, eran las costumbres de los ancianos. Ellos eran extremadamente celosos con estas cosas y sobre todo el día sábado, en guardar la ley, pero hacían mucho énfasis en el día de reposo, en la ley y en las tradiciones de los ancianos. Del otro lado estaba otro grupo de personas también muy creyentes. Fíjense que no les estoy hablando de ateos, no les estoy hablando de personas que decían no creer en Dios. Estaban los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos también eran un grupo religioso de extrema importancia, pero a diferencia de los fariseos que se enfocaban en la ley, que se enfocaban en las costumbres de los ancianos, que se enfocaban muy en ser muy estrictos y celosos con el día de reposo, los saduceos, el enfoque de ellos más era estrictamente el Pentateuco, el templo y el templo del Señor. Ellos eran en extremo celosos de todo lo que tenía que ver con el funcionamiento del templo y no aplicaban el enfoque tanto a las costumbres de los ancianos, sino más bien que ellos se enfocaban en el templo. No creían en la resurrección de los muertos, dice literalmente la Biblia, a diferencia de los fariseos. Tampoco los saduceos creían
en que existían seres angelicales. Ellos no creían en esas cosas. Y se diferenciaban de los fariseos en cuanto a esto. Y eran oposición los unos a los otros. No se llevaban bien. Eran contrarios. Miren lo grande que es el enemigo en este sentido, en cuanto a proponerse hacer caer a una persona, lo maligno, lo malvado me refiero, que a estos dos que están en oposición constante los une con un objetivo. Vamos a atentar a Jesús. Vamos a buscar ocasión para atentarle, porque a este nuevo predicador hay que tumbarlo, porque nos está quitando la atención de la gente. Porque este hombre que está aquí tenemos que hacerle caer de una forma. Y se ponen de acuerdo estos que no se llevaban entre sí para buscar ocasión de caer al Señor. El propósito común de ellos era hacer quedar en la fea, vamos a decir, a Jesús, hacerle quedar en vergüenza delante de la gente. Nótese que estos dos grupos eran los responsables de en ocasiones anteriores hacer cosas como estas. Ustedes han leído en la palabra que los fariseos fueron aquellos que van donde el Señor y le presentan diferentes tipos de tentaciones, siempre con el objetivo de hacer caer al Señor. ¿Sabían ustedes que el enemigo te lanza ganchos? ¿Sabes tú que el enemigo te lanza tentaciones? Vamos a ver qué va a hacer fulanito con esto. Y te tira esa pullita, te tira esta espinita, te tira ese gancho, como nosotros le decimos los dominicanos. Los fariseos fueron los autores del siguiente gancho, como nosotros decimos en dominicano. Maestro, sabemos que tú eres un hombre sabio y que Dios está contigo. Dinos, ¿es lícito pagar tributo al César? Pero se lo dicen delante de los soldados romanos y delante del pueblo. ¿Cuál es el dilema? Bueno, el dilema es el siguiente. Es un gancho. Le están dando una opción o la otra. Si dice, sí, hay que pagarle tributo al César, entonces los judíos van a decir, tú eres un traicionero. Si dice, entonces, no le paguemos tributo al César, ahí estaban los soldados romanos. Entonces dice Jesús, denme una moneda. ¿De quién es el rostro que está en esa moneda? ¿O del César? Pues denle al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Y dejó contento a los romanos y dejó contento a los judíos. ¿Alguna vez tú has tratado de engañar a Dios? ¿Alguna vez tú has tratado de ocultarle algo a Dios? A tu esposa, tu mejor amigo, en tu trabajo. Nosotros podemos engañar a quien nosotros querramos. Pero ¿y a Dios? ¿Cómo nosotros lo bufiamos? ¿Cómo nosotros engañamos al que tiene rayos X? Al que ve lo que está en mi boca antes de que salga, ya la sabe. Al que sabe lo que está en mi corazón, al que sabe lo que está en lo más profundo de mi ser. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso mismo es lo que el hombre va a cosechar. Dice la palabra, no hay forma de burlar a Dios. Los fariseos también son los autores de la famosa escena donde le llevan a Jesús una mujer en el mismo acto del adulterio. Esa es una de las más fuertes también. Y yo siempre me pregunto, ¿y cómo encontraron a esa mujer en el mismo acto del adulterio? ¿La buscaron? ¿Estaban detrás de ella? ¿Estaban preparando un escenario? Ahí está, la encontramos. Vamos ahora. Y en la ley literalmente estaba escrito, como ellos dijeron, maestro, esta mujer fue encontrada en el mismo acto del adulterio. En la ley nos manda que hay que apedrear a este tipo de mujeres. Jesús está, dice la Biblia, escribiendo en el suelo. No es bíblico el dato que les voy a decir, son comentaristas que lo narran, donde dice que algunos interpretan que lo que Jesús estaba escribiendo en el suelo era, tú estás acusando a esta mujer de adúltera, pero tú eres un ladrón, pero tú eres un mentiroso, pero tú eres un asesino. Estaba escribiendo en el suelo los pecados de aquellos que estaban acusando a la mujer. Y ante la insistencia de los hombres, se levanta el Señor y entonces simplemente responde, el que esté libre de pecado, sea el primero en lanzar la primera piedra.
la sabiduría de nuestro Señor, porque real y verdaderamente la mujer merecía morir lapidada, pero los únicos que podían empuñar la piedra para matarla eran aquellos que no eran tan culpables como ella de ese mismo pecado o de otros diferentes. En resumen, ni tú ni yo somos nadie para juzgar los pecados ajenos. El único que puede juzgar los pecados ajenos es el único que no pecó, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tampoco es un llamado a la impunidad, no permitimos el libertinaje ni nada de esas cosas, no. Pero síganme la idea de lo que yo estoy diciendo, en el sentido de quererte matar. Fulanito cayó. Y tú ves el deseo a veces en algunas personas más de chismear acerca de esas cosas que de sanar y de restaurar al que ha caído. El objetivo del Señor siempre era sanar, restaurar y levantar. Porque como iglesia estamos llamados a restaurar con espíritu de mansedumbre, dice la palabra. Considerándote a ti mismo, dice la palabra. En otras palabras, dice el apóstol Pablo, restaura a las personas, considerándote a ti. ¿Qué quiere decir eso? No sea que mañana sea tú el que esté sentado ahí. Restáuralo de la misma manera como te gustaría que te restauraran a ti. En amor, con misericordia, como el Señor también nos amó. Entonces, los fariseos, el espíritu de los fariseos es el que no le importa la palabra de Dios. A ellos no le importaba lo que el Señor hiciera. A los fariseos no le importaba los milagros que el Señor hacía. A ellos simplemente le importaba que se hiciera de la manera, de la forma como ellos entendían que tenía que hacerse. El espíritu del fariseo es aquel que no le importa que Dios haga un milagro. Lo que le importa es, lo hiciste un sábado. Dios sana a un hombre con una mano seca, hace un milagro delante de ellos. Y ellos, en vez de decir, wow, miren la gloria de Dios manifestada, un milagro. No ponían los ojos, no, lo hiciste sábado. ¿Qué es más importante, que lo hizo un sábado o el milagro? ¿Qué es más importante? ¿Que Dios se glorifique en tu vida o que lo haga como tú lo estás esperando? ¿Que lo haga de la manera que tú quieres o que simplemente el Señor lo haga? Yo creo que es más importante que Dios me hable, aunque no me hable como yo quiera que me hable. Yo creo que es más importante que Dios se manifieste en mi vida, aunque no llegue en el tiempo que yo estaba esperando a la manifestación. Yo creo que es más importante saber que estamos en la agenda del Todopoderoso, aunque no venga de la manera que yo lo estaba esperando. Pero lo importante es que llegó, que el Señor me tiene pendiente, que yo estoy en la agenda del Padre, que Dios me está hablando. Porque muchas veces no recibimos lo que Dios está haciendo porque no vino envuelto en el regalo que yo estaba esperando. En el papel era la palabra que estaba buscando. Ahora bien, las señales. Jesús habló de que los cielos sabemos distinguir muy bien las señales. Él habló de arreboles. Es ese rojizo que se ve en el cielo. En aquel entonces se interpretaban, va a ser un día muy caluroso, porque vemos el clima como está. Él decía, ustedes saben muy bien interpretar las señales de los cielos, pero no saben interpretar bien las señales del mundo espiritual. Ustedes están pidiendo una señal y no han visto todas las señales que ya Dios ha mandado. Ojo con esto. Ojo con esta parte. Los fariseos y los saduceos tuvieron el atrevimiento de ir donde el Señor, danos señal. Y al decir danos una señal, ¿señal de qué? De que tú eres el que había de venir. Estaban confirmando que para ellos no era suficiente todas las señales que el Señor ya había mandado. Yo te pregunto a ti en esta noche, para ti y para mí, ¿es suficiente lo que Dios te ha mostrado? ¿O somos nosotros de esa generación que dice, yo necesito algo más? Yo necesito ver a Dios moverse un poquito más. Yo necesito ver que Dios me muestre algo más. O todavía no es suficiente lo que el Señor te ha mostrado a ti, a mí. Abundantes señales el Señor mostró a esa generación para que ellos real y verdaderamente se dieran cuenta de que Él era el que había de venir. La Biblia dice en el libro de Isaías, en el capítulo 7, verso 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal, dice la Biblia. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lo vieron con sus propios ojos.
Lo vieron, lo palparon, mas sin embargo cuando llegó sencillamente decidieron no creer. Hay muchas veces que Dios hace un milagro enfrente de ti y el espíritu del fariseo es el que quiere buscarle la quinta pata al gato y dice, no fue Dios. Eso no fue Dios. Eso fue coincidencia. Eso fue que le dijeron. Hay personas que a veces vienen a los cultos y escuchan al pastor o a cualquiera predicando y después y saben que Dios lo está taladrando y le dicen a la persona, tú le dijiste al verdad lo que me está pasando, y no creen que es que Dios le está hablando y no lo interpretan. ¿O no sabes tú que Dios te ama? ¿O no sabes tú que tú estás en la agenda del Padre Celestial? ¿O no sabes tú que sus oídos están atentos a tus oraciones? ¿O no sabes que Él te ama como la niña de sus ojos, dice la palabra? ¿O no sabes que la sangre del unigénito de Dios se derramó en la cruz por ti? ¿O no sabes que tu nombre fue inscrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo? Tú eres especial tesoro para Dios. Claro que Dios está atento a ti. Claro que Dios se preocupa por ti. Aunque el enemigo se te sienta al lado, o un fariseo y un saduceo, y te diga que Dios se ha olvidado de ti, es mentira del diablo. Dios no se ha olvidado de ti, Dios no se ha olvidado de tus necesidades ni de tus peticiones. Los fariseos pedían señal y señal ya les había sido dada. El Mesías tenía que venir del linaje de David. ¿Cuál es el Señor? La palabra dice que el ungido del Señor iba a ser llamado de Egipto. El Señor fue llamado también de Egipto después del censo. La palabra dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Jesús mismo leyó esas palabras delante de ellos en manifestación y les dijo, esta palabra se ha cumplido hoy delante de ustedes, y ellos decidieron no creer. Les convirtió agua en vino, resucitaba muertos, los cojos caminaban, los muertos resucitaban. ¿Y qué más era lo que querían que hiciera? Necesitamos ver más. ¿Y qué más será que tú necesitas ver? Lo mismo nos dice Dios a nosotros. ¿Qué más tú necesitas ver para saber que yo te llamo, para saber que tú eres mi hijo, para saber que yo estoy contigo? ¿Qué más? ¿Qué más? Pregúntese eso. ¿Y qué más podía hacer el Señor? 5 panes, 2 pesos, 5,000 gente. ¿Quién había hecho eso? Una embarcación que se está rompiendo del viento y de la tempestad. Se levanta el Señor, calla, enmudece. Ahí dijeron los discípulos, espérate. ¿Y quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahí ellos como que abrieron los ojos, espérate, esto es más que un profeta. Yo te pregunto, ¿qué más necesita el Señor hacer para que tú entiendas que Él está contigo? ¿Qué más? ¿Qué más necesitaban los fariseos? No necesitaban nada más. No necesitaban absolutamente nada más. Todo estaba puesto en la mano. El problema estaba en el corazón de ellos. El problema está en la actitud de nuestros corazones. El problema es como cuando una pareja entra en un pleito, dizque con el deseo de solucionar el problema. Muchas veces entran en la discusión, pero no es con el deseo de traer una solución y de escuchar al otro. Es con el deseo de que él me escuche y haga lo que yo le diga. Los fariseos nunca analizaron objetivamente, ¿y será verdad que este es el Mesías? Ellos sencillamente lo rechazaron, y los saduceos también. ¿Cómo tú sabes entonces? Hay personas, ¿y cómo yo sé que Jesús es el verdadero camino? ¿Tú te crees que si tú buscas a Dios de todo corazón, Él no te va a abrir las puertas de la salvación? El mismo Señor también habló acerca de estas cosas. Si alguien quiere saber si las palabras que yo digo, si el deseo de él es hacer la voluntad de Dios, conocerá si las palabras que yo digo son de mi propia voluntad o si vinieron de Dios, dijo el Señor. Todo depende del corazón. Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, si tú de verdad quieres hacer la voluntad de Dios, Dios va a abrir las puertas para que tú las hagas. Dios va a abrir la puerta para que tú la hagas. Pero si el deseo de nuestro corazón es sencillamente buscar excusas, presentar una objeción, nos estamos convirtiendo. Es mejor que nos pongamos la toga y una sandalia porque somos fariseos 2018. El corazón, repite conmigo, la actitud del corazón. ¿Cuántas señales Dios te ha mostrado? Los fariseos decían, dame una señal porque nosotros... Yo te pregunto a ti ahora mismo, ahí, analiza. ¿Cuántas veces tú has estado orando por algo
y pusiste una prédica y coincidencialmente esa prédica habló de eso que tú estabas orando. ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿A cuántos de ustedes le ha pasado que viene un hermano de la nada y te habla de un tema y al otro día te das cuenta? Pero esa fue la respuesta de la oración que yo estaba orando. Algo, ¿cuántas señales Dios te ha dado para que tú te des cuenta de que Dios te ama y que Él está contigo? Dios te ha dado abundante señal. Nosotros no somos de esa generación incrédula que pide señal de esa manera por duda. Entonces alguno dirá, amado, entonces está mal pedir una señal. Te voy a contestar de la siguiente manera. Sí está mal si lo haces con espíritu de incredulidad, como los fariseos. Sí está mal pedir una señal por incrédulo. No está mal si estás pidiendo una señal porque estás buscando la guianza de Dios. Es muy diferente una señal porque tú sabes que Dios te está guiando, Señor. Es muy diferente decir, Señor, confírmame si es por aquí, a decir, tú existes de verdad. Vamos a ver, es muy diferente. Es muy diferente. Es muy diferente estar de rodillas, papá, guíame en esta decisión. Mira, este negocio que yo voy a hacer, yo no lo quiero hacer sin ti. Dame tú la guianza, ayúdame a hablar con la gracia. Dame la señal de si es de esta manera. Es muy diferente eso a tu orar en incredulidad. Bueno, si es verdad que tú existes, háblame. Eso era lo que los fariseos estaban diciendo. Es muy diferente, porque Dios lo que está viendo es la actitud de tu corazón. Ahora bien, este mensaje es compuesto. Vamos ahora al verso 5. ¿Compuesto por qué? Porque esta es la parte, voy a ser breve, pero quizás es la parte más importante de este contexto de lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Dice el verso 5, Mateo 16, 5. Eso es inmediatamente después de los versículos que leímos ahorita. Llegando a sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos, repita conmigo, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? La pregunta era, ¿ellos tenían pan? Ellos no tenían pan. Pero Jesús le dice, ¿por qué ustedes dicen que no tienen pan? Se los voy a explicar ahora. ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué Jesús les habla en este tono quizás un tanto molesto y les dice, ¿por qué ustedes piensan que no tienen pan? Cuando en realidad ellos no tenían pan. Porque ellos mismos dijeron, esto nos dice porque no trajimos pan. Se suena como un trabalengua, pero es así. Ellos no tenían pan y él les dice, ¿por qué ustedes dicen que no tienen pan? Les explico. Esto pasó luego del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Muchas personas dicen así, el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Es un error. Fueron 2 milagros de multiplicación de panes y peces. En el primer milagro, yo le excuso a los discípulos la incredulidad, porque Jesús le quiere dar alimento a todos ellos. Y él le dice, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle de comida a esta gente. Y le dice, ¿y de dónde vamos a sacar pan para tanta gente? Ahí él, dame los panecitos que están ahí. Y ustedes se saben la historia. Un poco tiempo después, Jesús está con ellos. Por 3 días duró con el pueblo que le seguía. Y dice el Señor, ay, tengo compasión de la gente. Oiga esto, para ver si usted ha sentido algo así de Dios en su vida. Tengo compasión de la gente. No quiero despacharlos así en ayunas. Y le dice a los discípulos, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Señor, son demasiada gente. ¿Y de dónde vamos a sacar pan para tanta gente? Él le dice, denle de comer. Que compremos 200 denarios de pan para tanta gente. Cuando usted hace el cálculo, eso es como 60,000 pesos de pan. Para darle a la gente que ellos no tenían. Ahí Jesús se incomoda un poquito con ellos. ¿Y por qué? Porque hace un tiempecito atrás
Ya ellos habían visto que Él tiene el poder de multiplicar los panes y los peces. Por tanto, la respuesta que el Señor estaba buscando era: oh Señor, ¿cómo, de dónde lo vamos a sacar? Nosotros andamos con el multiplicador de los panes y de los peces. Claro que de aquí lo vamos a sacar. ¿Cómo que de dónde? ¿Tú no te acuerdas, Señor, que hace 2 semanas tú le diste de comer a 5,000 hombres? Ah, ¿te acordaste? No, no pasó eso, hermano. Ellos preguntaron: ¿y de dónde lo vamos a sacar? Yo hubiera sido el Señor y agarro una correa. ¿Cómo que de dónde lo vamos a sacar? Ahora, la parte más chistosa, ¿ustedes saben cuál es? Que nosotros hacemos lo mismo. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Dios hace un milagro lindo, bello, precioso. Lloramos, gritamos, hablamos en lengua, damos el testimonio, lo publicamos en Facebook. ¡Aleluya! Hacemos un video, lo que tú quieras. 2 semanas después viene una prueba diferente. ¡Ay, Señor, te olvidaste de mí! Y el milagro de hace 2 semanas se te olvidó. Que no se te olvide lo que Dios ha hecho contigo. Porque el mismo Dios que multiplicó ayer es el mismo Dios que puede multiplicar hoy. Aleluya. Que no se nos olvide. Hacemos lo mismo que los discípulos. Ay, Señor, ¿y de dónde vamos a sacar? De donde mismo sacamos hace 2 semanas. Por eso el Señor le dice: ustedes tienen pan. ¿Por qué ustedes creen que yo les estoy hablando del pan? Ustedes no se acuerdan. Y les habló en ese tono. Al Dios al que tú le sirves no necesita un barco para hacerte pasar por el Mar Rojo. Él lo puede abrir. El Dios al que tú le sirves no necesita de los métodos convencionales que nosotros pensamos. Él es el dueño del oro y de la plata. Él hace con el dinero lo que Él le place. Es de Él y se lo da a quien Él quiera. Abre puertas y nadie las cierra, pero también cierra y nadie puede abrir. Tú le sirves al Dios todopoderoso, que no conoce la palabra imposible, omnisciente, omnipresente, omnipotente. No hay nada imposible para el Dios al que tú y yo le servimos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Volviendo al tema, cuídense de la levadura de los fariseos. Me llama muy poderosamente la atención lo siguiente. Ustedes saben que hay temas que no se hablan literalmente con todo el mundo. Hay temas que tú quizás delante de tus hijos, si estás en una reunión entre familia y van a hablar de algo quizás que es de adulto, tú le dices: mijo, vete allí que vamos a hablar algo importante, etcétera. Hay cosas también en el mundo espiritual que un nuevo creyente no está capacitado todavía para entender, para comprender. Pero ese consejo yo se lo daría a un neófito, a un nuevo. Mira, cuídate de la levadura. Pero me llama la atención que el Señor se los dijo a sus discípulos. No se lo dijo a muchachos nuevos ni personas que eran novatos. Se lo dijo a aquellos que estaban cercanos a Él. ¿Qué es la levadura, amados hermanos? La levadura es un componente que se introduce en la masa del pan para provocar acelerar el proceso de fermentación. En la palabra vemos que la levadura es utilizada desde diferentes puntos de vista, pero la que más abunda es de manera negativa. De manera negativa. Un poquito de levadura, dice, leuda toda la masa. Lo que la levadura hace es que la bomba, la aumenta. Y yo quiero que tú subrayes esto que te voy a decir ahora en este momento. La levadura no está en la masa. La levadura alguien la introduce en la masa. La levadura no está en la masa. La masa es la materia prima, es el trabajo del Señor en tu vida. Es el proceso de Dios en ti. Es lo que Dios te ha enseñado. Tú eres la masa del Señor. Tú eres barro en la rueda del alfarero. Y el alfarero te ha dado vueltas, te ha humedecido, te ha estado dando la forma que Él quiere darte. Esa levadura es ese contaminante
que viene de parte del enemigo para hacerte perder la forma original que Dios ha diseñado para ti. Nota que la levadura de la que Jesús hablaba, le dice, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Nótese la actitud inflada que tenían siempre estos religiosos. Ellos se creían la crema innata. De hecho, los saduceos estaban conformados por la aristocracia de los judíos, por los nobles, por las personas de riqueza y por los sacerdotes. Era la alta sociedad, la crema innata de Israel, por así decirlo, en términos religiosos. Ya de por sí ellos estaban inflados. Y del otro lado los fariseos, que se creían casi más importantes que la ley, eran los guardianes. Había una actitud inflada de orgullo en estas personas que siempre se creían lo superior, que siempre se creían lo mayor. La levadura es introducida en la masa y Jesús les dijo, guárdense de eso, guárdense de esa levadura. Tú y yo tenemos que guardar el depósito que Dios ha hecho en nuestra vida de la forma original, como Dios lo introdujo en nosotros. ¿Cómo yo me doy cuenta que yo he sido afectado, que se ha introducido en mi vida una levadura, un contaminante? Bueno, tú miras atrás y te das cuenta, caramba, yo recuerdo cuando yo empecé en los caminos del Señor, estaba muy contento, estaba muy alegre, y de repente llegó la aflicción, llegaron algunas cosas, me dejé influenciar, subraya esa palabra, influenciar por personas que quizás no debí dejarme influenciar. El error que muchas personas cometen en su vida espiritual es recibir consejos, direcciones de personas que no pueden estar haciendo ese tipo de cosas. Lo primero que tú tienes que hacer es revisar cuáles son las influencias de tu vida. ¿De quién tú estás escuchando consejo? ¿Quién es la persona que te educa en la palabra, por así decirlo? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente de alimentación de esa persona que tiene acceso directo a tu corazón? Que cuando tú estás quizás bajito de ánimo, es la persona que habla contigo, la persona que te da un consejo. ¿Quién es la persona que tiene la llave de tu corazón, que cuando te habla tú le haces caso? Ojo con eso, porque aquellas personas que te aconsejan, que tienen un poder de influencia en tu vida, entiéndase por influencia la capacidad de modificar tu forma de pensar, la capacidad de llegar a tu corazón. Hay personas que te dicen algo y tú ni caso le haces, pero esa persona te dice algo y te importa. Eso se llama influencia. ¿Quiénes son esas personas que tú escuchas? Ahora te pregunto, esa persona que tú escuchas, ¿a quién está escuchando? ¿Está escuchando al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿O está escuchando a un tipo más carnal que el diablo? ¿Quién es el que te está aconsejando? ¿Quién es el que te está dando una palabra de ánimo? Las palabras que nosotros escuchamos, ¿vienen de un motivador cualquiera o vienen de un hombre que está de rodillas delante de Dios diariamente para traerte el pan de la palabra del Señor, para que no te desvíes, siendo guiado por el Espíritu Santo? Ojo de nuevo con esto. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los saduceos? ¿Y por qué el Señor le dijo a su círculo íntimo, miren, cuidadito con la levadura de los fariseos? ¿Por qué? ¿Qué era lo que hacían los fariseos? ¿Qué andaban buscando ellos con esto? Introducir incredulidad en la gente. Y muchos de nosotros a veces no reconocemos las estrategias y la astucia del enemigo. Subraye también esa palabra, astucia. Yo he hablado mucho en mi corazón en estas semanas acerca de la astucia. A la persona que usted le dice astuto, usted no le está dando un piropo. La Biblia dice en el libro de Génesis que la serpiente era la más astuta de los animales del campo. La palabra astucia es una sabiduría especial para el engaño. Al que usted le dice astuto, usted lo que le está diciendo, usted es un tiguerazo, usted es un tumbador, usted es un timador. El astuto tiene un don. ¿Cuántos saben que todos tenemos un don? Ahora ese don tú lo usas para lo que tú quieras. Irrevocables son los dones. Hitler tenía un don. El tipo tenía un don, eso es innegable, pero lo usó para el diablo. Ahora, ¿para qué tú usas eso que Dios te ha dado? Eso es lo importante. Entonces,
lo que nosotros tenemos que saber es qué estamos haciendo con eso que el Señor nos ha entregado, con eso que el Señor nos ha prestado. Guardarnos de la levadura de los fariseos, guardarnos de esa manera es lo que el Señor ha estado buscando. Y la astucia es un don. El enemigo aplicó esa astucia. Y todos nosotros tenemos que saber ver cómo actúa el enemigo. ¿Cuántos de ustedes saben que el enemigo no viene y se te aparece? Hey, mi pana, aquí estoy yo, soy Sata, vengo a tentarte? El enemigo no actúa de esa manera, porque el enemigo es astuto. El enemigo lo pintan en los muñequitos, lo pintan en las películas como un diablito vestido de rojo con 2 chifles, con un rabo. Para nada es eso. No, nada que ver. Es más, te digo la verdad, el enemigo se te pinta lindo, bonito. Te digo algo, era tan lindo que por eso fue que se corrompió. El enemigo no es feo. ¿O qué tú crees? ¿Que lo que el diablo te va a ofrecer es feo? Por favor, demasiado viejo es el diablo. Es astuto, amado, astuto. Las estrategias del diablo vienen con astucia. Viene dibujado de una aparente aprobación, viene envuelto en papel de regalo muy bonito, no viene feo, no viene así. Por tanto, a veces tú dudas y no, el hermano está equivocado. ¿Cómo va a ser que esa muchacha tan buena gente, tan linda, tan estudiosa, tan educada, es una enviada del diablo? ¿Y a dónde se congrega ella? No, ella no se congrega. ¿Y entonces? La palabra dice que el fruto del árbol que el enemigo le ofreció a Eva, literalmente dice la Biblia, era agradable a la vista. Lo que el diablo te ofrece te va a gustar. Esa es la lógica de una tentación. Si no te gustara, no es una tentación. Se los voy a poner de esta manera. Yo detesto el mondongo, hermanos. Respeto a lo que le guste, pero quiero poner el contexto. No me gusta, nunca me ha gustado. Ustedes saben que yo vengo de un proceso de rebajar, etcétera, y de mucho trabajo y todas esas cosas. En esa dieta, si usted me pone un mondongo acabadito de hacer, como a usted le gusta, quizás como a algunos le gusta, con picante, etcétera, y yo lo veo ahí, para mí eso no es una tentación, hermano. Ahora hay otras cosas de las que yo tengo que huir. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay cosas que tú sabes, de eso yo tengo que correr. Porque el enemigo sabe, el enemigo es astuto, sabe cómo introducirte un mensaje. ¿Cuántas personas habrán desviado los fariseos y los saduceos con su veneno? Personas que quizás estaban diciendo, wow, mira, pero Dios está usando mucho el profeta ese a Jesús. Y viene el fariseo, ese es un embustero, ese es un traidor, y le sembró una palabra de discordia, un chisme, una mentira, y el tipo terminó yéndose. Ahora me voy más lejos. ¿Cuánta gente que han venido incluso a la iglesia no se le ha sentado uno al lado y le dice una palabra que lo desvía totalmente del camino? A veces. Y a veces tú te das cuenta que no hay una palabra de vida, sino que hay una palabra a veces de muerte. En tu boca no puede haber cualquier palabra, en tu mente no puede haber cualquier pensamiento, en tu espíritu no puede habitar cualquier cosa. Dentro de ti, dentro de tu alma, tiene que morar el Santo Espíritu de Dios. En tu boca tiene que haber una palabra de vida y no de muerte. En la palabra que está escrito, diga el débil, fuerte soy. En la palabra que está escrito, diga el pobre, rico soy. Eso está en la palabra. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Que lo que sale de tu boca tiene que ser un fruto agradable al Señor. Tus oídos tú no lo puedes prestar a cualquier persona. Tu atención no puede estar puesta en cualquier persona. Tiene que haber un fruto. ¿Cómo lo conoceremos? ¿Porque hablen bonito? ¿Porque prediquen bien? No dice eso. No es eso lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Por su fruto. Por el fruto tú lo vas a conocer. Hay una evidencia innegable, amados hermanos. Eso es innegable. Podemos ser
Usted puede ser el engañador más grande del mundo, el embustero, puede tener el don de la oratoria, de la palabra más fuerte, pero detrás de usted hay un fruto que usted nunca lo va a poder ocultar. En algún momento se va a saber si usted es mango o si usted es cardos y espinos. Por el fruto se va a conocer. Ponte de pie en esta hora. Por el fruto. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto de lo que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Cuál es el fruto? ¿Qué es lo que Dios ha sembrado en tu vida? ¿Qué palabras de desaliento has escuchado en alguna ocasión que te han desviado de un sentir que tú habías puesto en tu corazón? El primer fariseo es el diablo, el enemigo de nuestras almas. Hay una canción de un familiar, es en inglés, él dice, la última vez, es una canción cristiana evidentemente, él dice, la última vez que revisé, nosotros estábamos en guerra. Él se refiere a nosotros los cristianos. Y a mí me llamó mucho la atención eso. ¿Saben ustedes por qué? Porque a veces los cristianos se nos olvida que tenemos un enemigo. Porque nosotros somos muy amables entre nosotros. ¿Cómo usted saluda a su hermano? Hermano, Dios te bendiga. Usted quizá ni lo conoce, ni sabe su nombre, pero usted le ha dado un abrazo. Dios te bendiga, y ni el nombre te sabe. Porque somos amorosos, porque somos buena gente, porque practicamos el amor fraternal. Pero en medio de ese amor, a veces a nosotros se nos olvida, hermano, que literalmente usted tiene un enemigo de su alma. Y ese enemigo no anda buscando mandarle flores. Ese enemigo lo que anda buscando es matarte. ¿Matarte cómo? Desilusionándote, desmoralizando tu fe. ¿A cuántos de ustedes el enemigo se le ha sentado al lado y le ha dicho, tú no das para ser cristiano? ¿Y tú vas para la iglesia después de eso que tú hiciste? ¿Cómo vas a ser? No. ¿A cuánto se le ha sentado el enemigo al lado? Y por alguna extraña razón, somos muy buenos escuchando la voz del diablo, pero entonces al Señor le decimos, Señor, confírmame que fuiste tú que me hablaste. ¿Quién tú crees que es que se te sienta al lado y te dice, no vayas para la iglesia? ¿Para qué tú vas para la iglesia? Quédate aquí acostado. Decides en tu corazón decir, este mes voy a leer el Nuevo Testamento, voy a dedicar tiempo para leer la palabra. Dios puso ese sentir en tu corazón, nadie te lo puso, tú sentiste, voy a dedicar tiempo al estudio de la palabra. Y llega una interrupción tras otra, llega una llamada. El día que tú decides ayunar, ¿a cuánto les ha pasado el día que decides ayunar? Ese mismo día se te aparece una amiga y te dice, mira, yo te traje un kipe importado de carne de chivo de la línea. Yo no le estoy hablando cliché, a mí me ha pasado en diferentes ocasiones. Y yo me pregunto, pero ¿qué diablo más sucio? Nunca me brindan nada. Y ese día viene. ¿Quién tú crees que está haciendo eso? Pero de nuevo digo, somos muy buenos escuchando la voz del enemigo, pero entonces la voz de Dios, somos como los fariseos. Señor, dame una señal. Hay que tener cuidado de las expectativas, porque los fariseos, señores, eran tan ciegos, estaban con un corazón tan cerrado a Dios. Analice eso, la luz del mundo vino al mundo y no se dieron cuenta, no lo recibieron, lo más especial que ha pisado la tierra, y no lo entendieron, no lo entendieron. ¿Cuántos de ustedes se han imaginado el momento cuando usted vaya a la presencia de Dios? Hay una canción de un cantante que se llama Julio César Moscoso que dice, ¿qué haré cuando te vea? ¿Qué haré? Yo me he preguntado eso. A veces me he preguntado, wow, si yo hubiera estado en los tiempos de Jesús y yo lo hubiera reconocido, qué privilegio haber caminado con Jesús, haberlo visto, haber estado ahí, haberlo visto resucitar muertos, sanar enfermos, decir todas esas cosas. Y los fariseos lo tenían ahí y no se dieron cuenta. Tenían a Dios encarnado enfrente de ellos y no lo vieron. Hoy yo quiero terminar preguntándote,
¿Cuántas cosas tú le has estado diciendo, Señor, pero tanto que te he pedido por esto, tanto que te he pedido y todavía no me has hablado? Yo te quiero preguntar de todo corazón en esta noche, ¿realmente Dios no te ha hablado? ¿O será que no te ha gustado lo que Dios te ha dicho? ¿Cuál de las dos será? Porque a veces, danos señal, pero ¿qué otra señal tú quieres? ¿Qué otra señal? ¿Qué otra señal? ¿Qué más Dios tiene que hacer en nuestros corazones y en nuestras vidas para darnos nosotros cuenta que la voluntad de Dios es la santificación de nuestras vidas? Para que nosotros nos demos cuenta que el andar en santidad no es más que una práctica de lo que vamos a estar haciendo en la eternidad. Tenemos que andar en santidad. Tenemos que buscar la santidad, la santificación de nuestras vidas diariamente. Tenemos que abrir nuestros corazones al Señor. Por eso la palabra dice, nadie deje de congregarse. No dejen de congregarse. La gente cree que uno dice, ven a la iglesia porque por X o Y razón. No es para que haya gente. Es que cuando un alma deja de escuchar la palabra, su corazón se endurece y estás débil a caer ante las tentaciones, ante los dardos envenenados del maligno. Hay gente que cree que servirle a Dios, al tú buscar de Dios, tú le estás haciendo un gran favor a Dios. Ay, voy a servirle a Dios, le estoy haciendo. Tú no le estás haciendo un favor a Dios, te estás haciendo un favor a ti mismo. Porque sin ti Dios sigue siendo Dios. Sin ti Él sigue siendo soberano, todopoderoso. Dios no te necesita a ti. En ese contexto me refiero, para que no me malinterprete. Él te ama, pero Dios no te necesita a ti. Tú y yo necesitamos a Dios. Vamos a entender esto como es. El que no puede vivir sin Dios soy yo. Soy yo el que no puedo vivir sin Dios. Soy yo el que me muero sin el Señor. Soy yo el que no soy nada sin Dios. ¿Qué es el hombre para que tú tengas de él memoria? Dice la palabra. ¿Qué somos nosotros sin Dios, amados hermanos? ¿Quiénes somos nosotros para no creer en lo que el Señor ha hecho con nosotros? Está bien que le pidas a Dios una señal, si lo haces por guianza, si lo haces con el corazón correcto, si lo haces para mover tus pies hacia donde Dios quiere que Él te mueva. En el nombre de Jesús, quiero que cierren sus ojos en esta hora y que levanten sus manos al cielo. Ya vamos a terminar, pero quiero que le dediques unos minutos al Espíritu Santo de Dios.